No conteste más.
Bueno, entonces vamos a tener un primer parcial el día viernes 3 de septiembre. Este parcial va a ser por escrito. ¿Ustedes están en esta clase? No. Voy a cerrar aquí porque hace mucho ruido. Están abiertas esas ventanas. Entonces, el primer parcial va a ser el viernes 3 de septiembre. Este parcial va a ser escrito. Pueden ser entre 5 y 10 preguntas. Aplico 4 tipos de preguntas. Falso, verdadero. Entonces, en una primera parte, una primera sección del examen donde van a ver unas preguntas. Dime, mi amor. Que Viviana Isabel. Bueno, gracias. En esa primera sección de falso verdadero van a ver una frase y ustedes al lado derecho va a haber unos paréntesis. Dentro de esos paréntesis van a decir si es falso o verdadero. Si es falso, colocan la letra F. Si es verdadero, colocan la letra V. En la segunda sección del examen, las preguntas van a ser de opción múltiple. Entonces, una frase o una pregunta y 4 opciones de respuesta A, B, C y D. Van a escoger solo una, la que ustedes consideran que sea la correcta. Ojo, porque a mí me gusta poner cascaritas en las preguntas. Así que son para leerlas con detenimiento. De una vez lo digo. No, sí, pero tienes que leerla, volver a leerla. No es que de pronto la lees muy rápido y no la comprendiste bien. La tercera sección del examen son preguntas tipo IFE. Siga, compa. Tipo IFE. Buenas noches. Tipo Saber Pro. Donde hay 4 frases. ¿Ya escampó o sigue lloviendo? Cuatro frases. De las 4 frases, entonces ustedes van a ver que hay 2 frases correctas. Si las frases 1 y 2 son las correctas, la respuesta es la letra A. Si las frases 3 y 4 son las correctas, la respuesta es la letra B. Si las frases correctas son la 1 y la 3, la respuesta sería la letra C. Y si son la 2 y la 4, sería la letra D. Nunca va a haber la llave 1 y 4 o la 2 y la 3. ¿Ok? Entonces van a estar unas casillitas. Sandra Calderón, micrófono, por favor. Y ustedes van a escoger la letra, la A, la B, la C o la D, según la combinación de las frases correctas. Y la cuarta parte del examen va a ser una pregunta abierta. Entonces yo le puedo decir, defina tal cosa. ¿Ok? El examen va a ser un día en el cual estamos de forma virtual. Yo no utilizo el examen en la plataforma, no sé si antes lo han hecho, porque a veces se colapsa. Entonces, yo hago el examen en Word, el archivo lo subo en Word, doy las reglas para que me lo envíen por correo y digo, arranca de este momento y ahí hasta tal hora para que me hagan llegar el archivo por el correo electrónico. Puede ser en formato Word, en formato PDF, en formato JPG. Lo importante es que yo vea el nombre de la persona y el curso. Entonces, si yo digo, el examen hasta las 9:30. A las 9:30, por poner un ejemplo, 9:30, 9:40. Entonces yo digo, he recibido los correos de fulano, sutano, mengano, para que si alguno no lo ha enviado o ha tenido problemas, vuelva a enviarlo en ese momento.
Y así ustedes ya se pueden ir a dormir ese día tranquilo si pasaron el examen o no lo pasaron. ¿Cuál es el correo? El correo es lflariosmar@gmail.com. Profe, ¿nos podría repetir si es tan amable? Es que no alcanzamos a ver al tablero. L de Luis, F de Fernando, la palabra Larios, la palabra Mar de Martínez, @gmail.com. Gracias, doctor, muy amable. Igual el día del examen, yo digo, y ahí queda en el aula, y nuevamente el correo. La primera letra es una L, porque a veces colocan una I. Y, ojo, porque yo tengo dos correos, Hotmail y Gmail. El que me lo manda a Hotmail, lo tengo como si no me lo hubiera mandado, porque este es personal. Para todos los asuntos académicos va a ser en el de Gmail. Yo tengo varios correos. Tengo también otro para mis funciones en el consultorio jurídico, el de las clases, el personal, el de mi oficina de abogado. Tienen que venir face to face porque nosotros vamos a tener ya un año de estar trabajando presencialmente en el consultorio. Y nosotros, como estudiantes de cuatro, podemos participar en el. No, todavía no, cuando ya llegue. Pero si, para los que no están escuchando, pregunta la compañera, ¿cómo es tu nombre? Geraldine pregunta que si pueden participar antes de llegar al consultorio en algunas de las funciones que se hacen allá. La respuesta es no, porque empezarían la práctica en este momento en el último módulo del séptimo periodo, que es cuando iniciarían el proceso. Hay una ley que va a modificar la 583, pero todavía no ha sido sancionada por el presidente. Mientras no sean sancionadas, no es ley. Ya el texto fue conciliado y todo eso, pero están en el despacho del presidente para que la sancione. Así que no podemos adelantarnos hasta que no sea ley. Pueda que llegue el 7 de agosto del 2022 y no la haya firmado. O pueda que la firme mañana, pueda que la firme en diciembre, en enero, sí. Entonces, en esa norma, cuando la aprueben, cuando la sancionen, en esa norma dice que la práctica se podrá iniciar desde quinto o sexto semestre y va a ampliar el plazo para hacer la práctica. Entonces es probable que ustedes puedan empezar antes de la fecha que están iniciando los que están actualmente, basándonos en esa norma. Ok. ¿Iba a preguntar algo? Los funcionarios públicos no tienen que hacer esa práctica. Sí. Preguntan para los que están en casa que si los funcionarios tienen que hacer la práctica, la respuesta es sí. La norma dice que todos. ¿Cuál es la diferencia? Que quien tiene la calidad de funcionario público, de servidor público, no va a acudir a un proceso en calidad de apoderado haciendo la práctica. Por ejemplo, no va a ir a una audiencia penal o a asumir un caso de los procesos de responsabilidad que se llevan en la Contraloría y ese tipo de asuntos que a veces llegan. Es la única diferencia. Del resto, hacen su práctica común y corriente y hacen las conciliaciones. Porque eso es un requisito del programa de derecho y no es de esta institución. Es un requisito legal. Se hace la práctica, no tiene el título de abogado. Otra cosa es hacer la judicatura. La judicatura es hacer unas prácticas en un despacho judicial ad honorem, o sea, al gratis, por 9 meses, y eso lo que hace es que reemplaza el trabajo de investigación. 9 meses gratis, sí.
pero eso no depende de la institución, porque cuando el estudiante terminó académicamente, la institución le certifica que terminó académicamente, y académicamente hizo los 10 semestres y terminó su práctica de consultorio. Y con esa certificación que terminó académicamente y que está pendiente del grado, es que el estudiante va al despacho judicial para que le hagan la resolución de la judicatura para que lo vinculen durante ese tiempo. Entonces, cuando pasaron los 9 meses, ese despacho judicial certifica y el estudiante va al Consejo Superior de la Judicatura con esa certificación del despacho judicial y el Consejo Superior de la Judicatura emite una resolución aprobándole la judicatura. Como entenderán, este acto administrativo puede tomar 2 o 3 meses o quizá un poquitico más. O sea que ahí pierden un año y eso no depende de la institución universitaria, ¿sí? Me imagino que la mayoría se metió aquí a estudiar por el tema de tiempo. No solo por costos, sino por tiempo. Entonces, si un estudiante en universitaria termina académicamente y va a perder un año haciendo la judicatura, se va a terminar tomando los mismos 5 años que en otra facultad. Porque después de que vienen con la resolución es cuando van a entrar en el proceso de grado. Porque sin esta resolución no pueden graduar a los que van a hacer la judicatura. Pero eso es a discrecionalidad del estudiante. Es mucho más práctico. Cuando yo fui estudiante también prefería hacer mi trabajo de investigación y graduarme rápido. 1. Y 2, que el hecho de que uno haga la práctica en un despacho judicial no le va a garantizar de que quede vinculado con la entidad. O sea, posibilidades de que eso suceda son muy remotas. Si fuera tan papaya, si fuera tan fácil, la mayoría de quienes trabajan en los despachos judiciales hubieran entrado por judicatura. Eso es sentido común. Y ustedes saben que hay 2 formas de entrar a un puesto público. Por concurso o por palanca. Y la mayoría están por palanca. No, es que es cierto. Por ejemplo, yo estoy en la convocatoria 27 para juez civil de circuito. Tengo el examen ahorita el domingo. Yo pasé. Claro, la vez pasada pasé, sino que cambiaron la regla y bajaron el puntaje. Pero yo saqué 800.54. Yo espero este domingo saco un puntaje más alto. Entonces, eso es, digamos, mi apreciación personal como abogado frente a eso de hacer la judicatura. Pero la judicatura no tiene nada que ver con la práctica de consultorio. Bueno, ya que, ¿cuántos son acá? ¿Cuántas personas aproximadamente con los que están en casa? 90. 90. No, Sandrita, somos 81 en total. Ok. Bueno, yo ahorita voy a pasar lista y me van a ir diciendo qué día van a venir. Yo sé que han estado muchos activos ahí en el grupo del WhatsApp. Entonces, la regla de institución es que el docente se pone de acuerdo con los estudiantes quiénes vienen el lunes y quiénes vienen el miércoles. ¿Sí? Lo que interesa es que no se supere aquí el aforo. Eso lo habían hecho antes pero la instrucción hoy fue que si alguno no puede venir el miércoles sino el lunes, o no puede venir el lunes sino el miércoles, ya digamos eso lo acuerda con el docente. Lo importante es que no se supere el aforo. Voy a ver cuánto dice el aforo de este salón. Aquí, ¿cuántos dijeron que podían? No, pero acá. Igual no va a venir tanta gente. Eso lo... Bueno, digamos que promedio 40. Promedio 40. Como mucho, que yo sé que no van ni 40 personas. Entonces yo voy a ir pasando lista. Tú que eres monitor auxiliar, ¿me puedes hacer un favor? La coordinadora que vino ahorita se llama Nubia.
La coordinadora que viene ahorita se llama Nubia. Sí, me puede hacer el favor de decirle a Nubia que si me puede enviar la lista. Sí, el profe. ¿Te acuerdas de mi nombre, no? No, del nombre mío, para que sepa. Sí, señor Luis Fernando Larios. Sí, no, pero digo por el asistente. Viera quién era el docente. Bueno, esperemos que me confirme la asistencia, el aforo, perdón, acá. Entonces, ¿por dónde iban? Bueno, entonces, la segunda nota la vamos a tomar de un trabajo que se va a elaborar de forma individual. Van a haber unos grupos, ya digo cómo se van a conformar. Pero el trabajo, que es la elaboración de un contrato, ya voy a decir. Ya. El contrato va a ser individual. Sí, la elaboración de un contrato. Y la tercera nota, que es el examen final, va a ser oral. El examen oral es 16 de septiembre. Ya voy a dar las notas de las fechas de la segunda nota. ¿De cuándo? Por el tamaño del grupo, yo sé que lo más probable es que todos nos han evaluado ese mismo día. Y los que no alcancen el 16 serán evaluados el 17. Sí, va a ser de forma virtual. Los exámenes van a ser de forma virtual. Tanto el escrito como el oral. La segunda nota va a ser de la elaboración de los contratos. Ya voy a decir los temas. Yo voy diciendo y alguien, por favor, no sé si el monitor auxiliar me ayuda escribiendo en el grupo del WhatsApp el nombre del contrato y la fecha, para que los que están en casa sepan también la fecha. Ya va, ya voy a decir cómo lo vamos a elegir. Yo califico la ortografía. No.
Ya voy a decir los nombres de los contratos y la fecha para los que están en casa. ¿Cómo es que es tu nombre? Aunque Alexander ya está escribiéndolo por el grupo. Los que están en casa, ¿me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, señor. Bien. No vemos al tablero, pero sí le escuchamos. Ok. Bueno, vamos a trabajar entonces los contratos de cesión de derechos, el contrato de cesión de derechos y contrato de obra el día lunes 6 de septiembre. Lunes 6 de septiembre, cesión de derechos y obra. Ya voy a explicar de manera sucinta cada uno. El día martes 7 de septiembre, contrato de construcción y contrato de distribución. Martes 7, construcción y distribución. Miércoles 8, contrato de garantía y contrato de leasing. Contrato de garantía y contrato de leasing el miércoles 8 de septiembre. El jueves 9 de septiembre, los contratos de leasing habitacional y factoring. Jueves 9 de septiembre, leasing habitacional y factoring. El viernes 10 de septiembre, undergrading y joint venture. Viernes 10, contrato de undergrading y joint venture. El lunes 13 de septiembre, contrato de franquicia y contrato de merchandising. Franquicia y merchandising el lunes 13 de septiembre. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? La dinámica va a ser que me dijeron que eran aproximadamente 80. ¿Quién me puede hacer el favor de dividir 80 entre 6? O entre 12, perdón. Por eso, 80 entre 12. Entonces, promedio 6 personas, máximo 7, trabajarían un tema. Ustedes se van a escoger quiénes son los integrantes del grupo. Y yo voy a asignar el tema. Porque si no es así, yo sé que me la hacen el feo a los que tienen la pronunciación más difícil anglosajona, me le van a hacer el feo porque van a decir este es más difícil. Entonces, por eso ustedes solamente van a escoger el grupo, me van a decir el grupo fulano, sutano, mengano, perencejo y yo le asigno el tema. Doctor, disculpe que lo interrumpa. ¿Cuándo tenemos que decirle lo de los grupos? Bueno, la idea es que Ana Milena me dé el dato de esos grupos, si es posible mañana martes o como tarde el miércoles. Gracias, doctor. No, máximo 7. Ahora, Doctor, ¿y mínimo cuánto? Perdón. promedio entre 6 y 7 personas por grupo. Pero ya ahorita lo confirmo cuando pase lista y ya sepa exactamente cuánto. Me dicen que hay 81, pero estoy seguro que va a haber menos. O pueda que haya un poquito más. Igual ahí hay conectados con el 24. Bueno, lo más probable es que sean menos de los que ustedes piensan. ¿Alguna pregunta por parte de los que están en casa? Profe, buenas noches. William Ramírez. Dime, William. Hay unos grupos que ya están consolidados
desde el primer módulo de la carrera, entonces no sé si lo podamos manejar por esa parte, como para que William, no hay problema de que ya tengan unos grupos anteriores. Lo único es que no superen el número que hablamos. ¿Por qué? Porque si hay el cálculo que vemos de los que están aquí presencial y los que están conectados, habrían promedio 60. Digamos que 72. Si lo dividimos entre 6, entre 12, salen a 6. Sí, entonces, si no son más del número de personas que corresponda, no tengo ningún inconveniente quienes conformen cada grupo. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Doctor, Bien. buenas noches. Una pregunta. En el contrato de leasing habitacional y el que está arriba, leasing, ¿hay una diferencia? O sea, ¿es algún otro leasing? Ya voy a decir de qué se trata cada uno. Listo, Pero- gracias. Doctor, ¿y se presenta un trabajo por todo el grupo o cada uno presenta No, un contrato? trabajo, me preguntan acá por el interno que si el trabajo es grupal, la respuesta del trabajo es individual. Que hayan 6 personas que trabajen en el contrato de cesión de derecho no significa que los 6 se reunieron y me entregaron uno solo. O que los 6 se hicieron un contrato y las 6 personas me entregan el mismo contrato. No. Cada uno va a entregarme un contrato. ¿Qué es lo que van a hacer esas personas del mismo grupo? El día que les corresponde entregarlo, vamos a socializar ese contrato. Entonces vamos a decir las características de ese contrato. Eso es lo que van a hacer de forma grupal. Explicar sobre... Exacto, la sustentación va a ser grupal y en esta sustentación no solo lo que dijeron en el contrato, sino las características de ese tipo de contrato. ¿Ok? Gracias, doctor. Comprendido. La materia, me imagino, si no se lo han preguntado, ya voy a decirlo. Ustedes han visto que dice ahí derechos de autor. Siempre le he dado el enfoque, llevo casi 8 años siendo docente, de contratos atípicos. Porque se darán cuenta después y me lo agradecerán que en el examen del Saber Pro no le van a aparecer ni una sola pregunta de nada de derechos de autor. Y sí les va a aparecer varias de contratos atípicos. Y ahora que explique de manera muy rápida de qué es lo que se basa cada contrato de eso, se van a dar cuenta que estos contratos son más comunes de lo que ustedes piensan. Solo que son atípicos porque no están regulados por la ley. Entonces, vamos a ver algo de derecho de autor también, ¿sí? Hacia el final del módulo, pero el grueso de la materia va a ser contrato atípico. ¿Algún inconveniente con eso? Comprendido. Bueno. Entendido, doctor. Ok. Cuando hablamos de cesión de derechos, ¿ustedes creen que se pueden ceder qué tipo de derechos? Derechos gerenciales, ¿qué más? Toda clase de derechos personales y de créditos. Ajá, los personales de crédito, ¿cuál más? Derechos. ¿Cuáles derechos? Profe, el derecho de representación. Derechos gerenciales, por ejemplo. Derechos litigiosos. Si una persona está participando dentro de un proceso judicial, puede ceder esos derechos que tiene dentro de ese proceso judicial. Los derechos gerenciales. Se pueden ceder también, por ejemplo, los derechos que se deriven de la posesión de un vehículo o de un bien inmueble. El contrato de obra. El contrato de obra es diferente al contrato de construcción. Cuando hablo del contrato de obra, no tiene nada que ver con la construcción. La construcción es lo que aquí en el interior le llaman la rusa, ¿sí? O sea, edificar. Por ejemplo, remodelar un baño.
remodelar una cocina, edificar una casa. Eso es de construcción. Por eso digo, lo que le llaman acá la rusa, construcción, los obreros, maestros de obra que le llaman, ¿sí? Construcción. No, a los En la que contratación pública se pueden ceder derechos de contratación de obras, no de construcción de obras. no. En la obra, dejémoslo como aquello que no es construcción. ¿Qué puede ser sujeto de un contrato de obra? Por ejemplo, el diseño o la implementación de un software, de una aplicación, una pintura, una escultura. Se llaman albañiles, que es el término real del oficio del que hace la albañilería. Queda clara entonces la diferencia entre obra y construcción. No es que el que me vaya a hacer un contrato de obra, que es una obra civil para remodelar un baño. Eso sería construcción. La construcción es edificar. Y la obra puede ser algo del intelecto. Que componga una canción. Que componga o que haga el diseño de un software. Sí, también puede ser. No, porque el contrato de obra labor es del ámbito del derecho laboral. Ustedes todavía no han visto derecho laboral, ¿verdad? Pero bueno, no voy a entrar a explicar derecho laboral, pero hago una diferencia entre esta obra, que sería prestación de un servicio, y un contrato de obra labor que está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo, si no estoy mal, como en el artículo 23, dice que se considera, hay un contrato de trabajo, 3 elementos esenciales, que es que la labor sea realizada por una persona, por su característica, es decir, que sea intuito persona, que haya una subordinación y que haya una remuneración. Y seguramente que ustedes habrán visto que muchas entidades públicas y algunas empresas privadas contratan a la gente para unos cargos y le ponen que prestación de servicio, pero realmente es un contrato de trabajo. ¿Sí? Eso se llama en la doctrina del derecho laboral el contrato realidad. Pero tienen que cumplirse los 3 requisitos. Entonces, una cosa es esa y otra cosa es que se demuestre la relación de trabajo. Mi experiencia como abogado, yo litigo, ¿sí? En mi experiencia como abogado, he visto que los jueces laborales no le copian fácilmente a la doctrina del contrato realidad. O sea, si el trabajador no demuestra que realmente estaban dados los 3 requisitos, el juez no le va a dar la razón. A veces lo más sencillo es lo más difícil. ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, yo voy a llevar unos testigos, no tienen ningún documento de la relación laboral. Y si va a tratar de mostrarlo solo con testimonios, es más difícil. Porque yo digo coloquialmente en clase, Coca-Cola mata tinto, ¿verdad? ¿Se han escuchado esa frase? Entonces, como uno dice Coca-Cola mata tinto, yo digo, hago por analogía, documento mata testigo. Documento que provenga y demandado, eso va a ser difícil que lo controvierta. Pero un testigo es fácil de adoctrinarlo. Siéntese delante del juez y diga tal y tal cosa. De ahí a que sea cierto, se va a presumir que está diciendo la verdad, porque está haciendo un juramento y le está diciendo que se incurre en una falsedad, como un delito que se llama falso testimonio y de la parte de 12 años, no sé qué, no sé cuándo. Pero el testigo no va a tener, digámoslo de alguna forma, comparáramos en una balanza un documento versus un testigo, el documento tiene más peso que el testigo.
Ahora, si ese testigo trabajó para la misma persona y está en la misma situación, ¿cómo demostraría que efectivamente está diciendo la verdad? Ahora, si yo trabajé y nunca me dieron documento, pues eso existe el derecho de petición. Pues pasa un derecho de petición. Oiga, señor, ¿cómo es que tu nombre? Alexander, certifíqueme que yo laboré con usted en tal cargo de la fecha del contrato, de que realicé la prestación y lo que me remuneraba. Entonces él puede contestarme de dos formas. Dime, usted está MFT, no lo conozco, cambiando fuera el texto, no lo conozco. O puede decir, sí, certificar que prestó los servicios. Entonces así no diga los datos de trabajo, pero diga prestó servicio y me está diciendo por escrito, eso va a tener mayor fuerza probatoria que el testimonio de una persona. Entonces cuando no hay ningún tipo de documento de nada, esa persona es casi que imposible que demuestre la relación de trabajo. En la teoría, la jurisprudencia laboral dice que el contrato de realidad es tal, pero eso es pura teoría. Llevarlo a la realidad se vuelve lo más difícil. Entonces, si la persona no tiene ningún tipo de documento de nada, nunca va a poder demostrarle al juez esa relación de trabajo. Va a ser muy difícil. Bueno, podría ser un indicio los correos, pero si no hay nada por escrito es muy difícil demostrarlo. Entonces no es que sea fácil, a veces es sencillo. Yo no soy laboralista, pero lo he visto y demostrar el contrato de trabajo, eso es lo más difícil si no hay documentos. Eso es lo más difícil. Porque es que en laboral, si se demuestra la relación de trabajo, se desprende el pago de la liquidación y de la indemnización si se demuestra el despido sin justa causa y todo eso. Pero si no se demostró, el trabajador perdió y salió condenado en costos. Entonces le tiene que salir a pagar al demandado económicamente. Entonces, ese contrato de obra no tiene relación con el aspecto laboral. El contrato de obra, derecho laboral, significa que cuando la persona fue contratada para realizar una tarea, al terminarse esa actividad para la cual lo contrataron, ahí se acabó la relación de trabajo y chao que está. Doctor, qué pena con usted, tengo una pregunta. Si sale, te puedo encargar un agua, por favor. Dime. Cuando uno firma un contrato con el Estado, ellos le colocan contrato de obra para la adecuación y mantenimiento del hospital X. ¿Sí está bien utilizado ese término ahí? ¿Obra? Sí, porque podría ser, porque ellos nunca nombran construcción, o sea, por ejemplo, contrato de obra para la construcción o adecuación o mantenimiento. Ellos nunca colocan la palabra construcción. Hay algunos que colocan obras para hablar de las edificaciones, pero por ejemplo puede ser una obra de hacer el montaje de del cableado sería una obra. O sea que la palabra entonces construcción, digamos, operaría era para allá la parte civil, digámoslo así. La construcción va a ser para edificar, para construir, mencionaba hace un momento, para construir casa, cosas así. Ok, perfecto, gracias. Puentes. Entonces, en el contrato de obra o labor, en el aspecto del derecho laboral, del derecho del trabajo, simplemente lo que va a evitar es que el empleador tenga que pagarle a esa persona una indemnización por despido sin justa causa. Pero acá, estos son regulados por el derecho civil. Aunque no están en la norma, se aplican los principios generales que establece el libro de contratos del Código Civil. El contrato de distribución, como su nombre lo indica, es un contrato en el cual una empresa realiza un acuerdo con otra
para que se pueda, digamos, expandir, para que pueda colocar sus productos o sus servicios en otros sitios donde no tienen, digamos, sedes. Profe, puede aplicar por lo menos lo que hacen las empresas de, por lo menos, Coca-Cola, Postobón, ¿cierto? Que ellos hacen como un contrato de distribución con los productos. Las empresas de gaseosas, de bebidas. Hacer el montaje de una estructura mecánica para un evento o de publicidad, ¿eso entra como obra o como construcción? ¿Podría ser obra? Obra. Es la garantía. Los que han comprado vehículos, un carro, una moto, habrán visto que uno va al concesionario, compra el vehículo, da una parte, una cuota inicial y que la entidad financiera le financia, le presta el resto, el concesionario recibe el valor completo de lo que vale la cosa. Entonces uno queda endeudado con la entidad financiera y le garantiza de que le va a cumplir, la está dejándole en garantía a través de una figura que se llama la prenda, ese bien a la entidad, de que si la persona no cumple en el pago, o sea que si uno no le paga las cuotas a la entidad financiera, entonces la entidad financiera le persigue para quitarle la cosa. O a veces en temas inmobiliarios, también la hipoteca es una especie de garantía, aunque la garantía es secundaria. Pues digamos un contrato de accesorio, que el principal sería el mutuo, el préstamo. Entonces, a veces la inmobiliaria, cuando van a celebrar un contrato de arrendamiento, la persona no tiene fiadores, otras personas naturales que le avalen, entonces ellos les facilitan un contrato con una afianzadora, ¿sí? Que hagan un contrato de fianza para que esa afianzadora, si el arrendatario no cumple, entonces la afianzadora le paga el canon adeudado al arrendador o al inmobiliario. No, la fiduciaria es para administración de recursos. Profe, también se puede mencionar como el contrato de garantía cuando uno firma un contrato con el Estado, con una entidad, pues, debe ser distrital, entonces a uno le toca cancelar la póliza de garantía. Entonces eso también puede ser una garantía que tiene, porque si se incumple el contrato, tengo la garantía de que no pierda ese recurso. Sí, algunas. Algunas preguntan que sobre la póliza con las entidades. Voy a hacer ahí un paréntesis. Me imagino que ustedes están bien dateados. Ya habrán visto el escándalo del contrato con una unión temporal que creo que se llama Centros Poblados. ¿Sí han visto la noticia? Sí, señor. ¿Ustedes creen que eso es así tan sencillo como lo pintan los medios y los memes que circulan en las redes sociales? De que dicen que eso es un acto de corrupción. Y eso no es así como tan 2 más 2, 4. Prensa es amarillista, no solo en este país, en todas partes. La prensa vive de la publicidad. Llámese prensa escrita o llámese por la prensa por televisión. Los noticieros viven de las pautas publicitarias. Entonces, si no muestran un titular que sea bien sensacionalista, eso no es solamente para el periódico El Espacio. Bien sensacionalista, entonces la gente no lo ve. Y si no lo ve, no pautan. ¿O porque creen que las noticias duran 2 horas y pico, 2 horas y medio en el mediodía? Y le repiten y repiten y le dan la hora, la misma noticia, la misma vaina, y se duran 10 minutos entre
un segmento de noticias y otro presentando pura publicidad, porque viven de eso, de esas pautas publicitarias, lo mismo los periódicos. Entonces, tienen que poner unos titulares que llamen la atención, que capten la atención y que la gente los vea, así sea por algo negativo, pero que los vean. Entonces, es muy fácil salir a decir que hay corrupción, cuando eso no es tan sencillo como de salir a hacer juicios a priori. ¿Por qué? Porque si un contratista celebra un contrato con alguna entidad pública, la entidad pública da unos anticipos. No significa el anticipo que sea el 100% del contrato. Un anticipo es un porcentaje que puede oscilar entre un 30 y un 50. Si no es así, el contratista tendría que tener un músculo financiero lo suficientemente grande como para esperar que al Estado le dé la gana de pagarlo después de que terminaron la obra. Y voy a poner un ejemplo. Entonces, ustedes han visto la vacunación del COVID. La próxima semana vamos a completar 35 millones de vacunados a nivel nacional, siquiera con una dosis. Significa que el 70% de la población ya está vacunada por lo menos con una dosis. O sea que ya se estaría casi que alcanzando una inmunidad de rebaño. Y tendríamos mínimo 15 millones de personas con el esquema completo de vacunación. No sé si ustedes han visto que el gobierno no le ha cumplido a las EPS con el pago de cada puyada del brazo, el gobierno le paga a la EPS, porque eso tiene su personal contratado específicamente para eso. Si ustedes miran los 34 millones de vacunas que se han puesto, el porcentaje que el gobierno ha pagado de aplicación es muy poquito, muy mínimo. Y con todo y eso, está dando resultados, porque hace 2 meses los niveles de contagio eran 10 veces más altos y las muertes eran 6 veces más altas que las de hoy en día, los de la última semana. Significa que la vacuna sí sirve. Yo no estoy ni a favor ni en contra de la vacuna, pero prefiero tener la vacuna a no tener nada. Eso es mejor que nada. Entonces, cuando uno mira que el gobierno no le paga, ¿por qué los medios no le dan palo al gobierno para que le pague a los particulares que están dando cumplimiento a esos contratos, el esquema del Plan Nacional de Vacunación? Ah, eso no les conviene, porque eso no les va a dar réditos. Pero sí le dan palo a lo otro, donde hubo un desembolso, y entonces ese desembolso no se sabe si lo aplicaron como debían aplicarlo o si la plata cogió otro rumbo. Eso todavía no se ha comprobado. Hasta donde yo leí, pues, que no se pusieron los soportes para las tiendas donde habían final. Ellos hicieron los soportes del banquito y el banquito. Se dijo que la póliza era falsa, que no la habían emitido ellos. Por ahí es donde voy del sensacionalismo de la prensa. ¿Realmente ellos han incumplido el contrato o no? No se sabe, eso no lo han dicho. Lo máximo que han dicho por la presión mediática es que la entidad salió a declarar la caducidad del contrato para contratar con otro, que el otro contratista haga lo que este no cumplió. Puede que haya muchas fallas a nivel de la entidad, de las personas que tenían que verificar la documentación y todo eso. Puede que todo eso suceda. Pero de una vez están saliendo a condenar que ese contratista se robó la plata, que se perdieron 70.000 millones y no se ejecutó nada. ¿Sí? Están saliendo a decir eso. Esto es un juicio a priori. Están sentenciando antes de que lo haga la justicia. Miren que en el caso, bueno, tú más o menos que eres como contemporáneo conmigo, no sé si te acuerdas que en el 2010 hubo para el Halloween lo del caso Colmenares. Y entonces el caso Colmenares se volvió mediático y la prensa condenó a las 2 muchachas, a Jessie y no me acuerdo la otra, Laura creo, y al muchacho Carlos. La prensa los condenó, pero lo que más absurdo me parece a mí como abogado es que salga el fiscal a decir que imputó cargo porque la señora le dijo el hijo en sueño que lo había matado y entonces hicieron todo
el movimiento de la entidad, de los recursos del Estado para ir a desenterrar a un muerto, hace 50.000 pruebas para que después dentro del proceso no pudiera demostrar que ellas efectivamente o que esas 3 personas efectivamente habían matado al muchacho. O sea, no pudo demostrar la teoría del caso. Entonces miren cómo mediáticamente llevaron a la población a que condenaran a esas 3 personas antes que los jueces. Entonces cuando los jueces sacan sus decisiones basados en la verdad procesal, no en la verdad mediática, entonces los malos son los jueces. Los jueces son los que no sirven porque es lo que emiten, ¿verdad? Como lo mismo lo de EPA Colombia. Cuando sale ella misma grabándose por las redes y mostrando las atrocidades, que la apliquen la justicia. Entonces, cuando aplican la justicia, ay no, eso es excesivo. Y bien que ella se arrepintió y empezó a cambiar, pero eso no borra la comisión del delito. O sea, listo, ella se arrepintió y tal, pero eso no significa que hay borrón y cuenta nueva, se le borra el delito. No, en materia penal no es así. Entonces, los medios, fíjense cómo venden una idea falsa de que la justicia no opera. Y lo mejor del cuento es que es mucho más fácil creer en esas cosas negativas que en lo positivo. ¿Por qué no dicen? La Corte Constitucional está aplicando un sistema de inteligencia artificial llamado Pretoria, que le ha permitido en el año 2020 resolver más de 620.000 tutelas. Porque es que eso no vende, hablar bien de que está funcionando las cosas, ¿cierto? Bueno, eso era un paréntesis, para que lo analizaran con el tema de la garantía que hablaba. El leasing. Me imagino que algunos han escuchado que es el leasing. ¿Qué es el leasing? El leasing es un arrendamiento, viene del verbo lease, que es arrendar. Entonces el leasing es un arrendamiento con una opción de compra al final. Puede hacerse el leasing sobre vehículos, sobre maquinaria. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el término obsolescencia programada. Las cosas se fabrican ya desde hace muchos años que tienen cierta duración de tiempo. Entonces, miren los celulares. Los celulares se salen al mercado y de una vez al 6 meses al año ya van quedando obsoletos porque van saliendo otras referencias superiores que entonces tienen más capacidad y tal. Y así sucede con todos los productos. Entonces, las empresas muchas veces no tienen cómo comprar o no hacen la inversión porque la maquinaria le va a quedar obsoleta muy rápido. Doctor, buenas noches. ¿Este es un leasing operativo? Sí. Prefieren arrendar antes que comprar la maquinaria. Y al final del contrato deciden si lo compran o no lo compran. Y miraremos entonces que cuando hagan los compañeros que les toca hablar del leasing, hablarán del leasing operativo, del leasing financiero y esas clasificaciones que hay de esta figura del leasing. Cuando hablamos del leasing habitacional, como su nombre lo indica, va a ser para vivienda. ¿Sí? Aquí hay contadores, supongo. ¿Contador de cuentos o qué? Entonces, ahorita yo sé que me dirás que estoy equivocado, pero me anticipo a decirte que no. El leasing habitacional es una figura clasista para el estrato 5 y 6, para la clase alta, y eso no está mal. ¿Por qué? Porque en el leasing habitacional yo adquiero supuestamente una vivienda y es como arrendatario, o sea, yo no aparezco como propietario. Si yo lo comparo con los créditos hipotecarios, en el crédito hipotecario yo voy a aparecer como propietario.
una hipoteca a favor del banco, pero yo aparezco como propietario. Y como propietario tengo la obligación de pagar el impuesto predial, etcétera, etcétera. Si supera los topes, entonces tengo que declarar renta, ¿verdad? Creo que son 150 millones, si no estoy mal, más o menos el promedio. Si mi patrimonio supera 1.000 millones, tengo que pagar un impuesto que se llama impuesto de guerra o impuesto al patrimonio. Pero no era el mismo impuesto de guerra antes. Entonces, si yo compro una vivienda que valga 3.000 millones, ¿cuánto me vale el predial? Aproximadamente 30 millones. Solo el impuesto predial. Además de eso, si yo lo compro, así tengo una hipoteca, ya por superar el tope de 150 tengo que declararlo. Así yo declare que la hipoteca que le debo a la entidad tanto, pero igualito estoy por dentro y tengo que pagar, declararlo a la DIAN y pagar impuestos por eso. Entonces, cuando yo hago un leasing un leasing habitacional, yo no soy el propietario, soy un arrendatario. No está mi nombre, pero yo está a nombre de la entidad financiera, del banco. Entonces, yo no voy a pagar predial sobre eso, aunque al final termina el banco, eso lo hay en la cuota. Pero legalmente no voy a aparecer como que yo lo estoy pagando. Ni estoy metiéndolo en mi declaración de renta como persona natural. Me estoy ahorrando una platica en impuestos. Y se dan cuenta que es una forma de pagar menos impuestos. Y no es necesariamente ¿no? Son figuras legales que la norma lo está, digamos, permitiendo y el que tiene la posibilidad lo aplica. ¿Cierto? Entonces los contadores que aplican dicen, como la DIAN después viene y para que no me estampe una ganancia ocasional, yo le digo, yo voy en mi declaración de renta diciendo a la DIAN, oiga, yo estoy pagando arriendos por un leasing para que cuando dentro de 10 años yo aplique por la opción de compra, no diga de dónde sacaste los 3.000 millones así de un solo sopetón. No, mire que yo año tras año en mi declaración fui declarando los pagos de esa renta, de esos arriendos. Pero la finalidad no es esa. La finalidad del leasing habitacional es evitarse pagar ese bocotón de impuestos. Esa es la finalidad. Entonces, por eso digo que eso es para estrato 5 o 6. ¿Sí o no? Eso no vale la pena para la clase media. Estrato 3 o 4. ¿Por qué no vale la pena para la clase media? Estrato 3 o 4. Porque el banco no le presta a la persona que no tiene cómo pagar. Así de sencillo. Es la regla del mercado. La lógica de los bancos es esa. Uno pensaría, pero es que el banco debería prestarle al que no tiene. No, porque ¿qué garantías tiene el banco que le van a pagar? ¿Sí? Pero hay una diferencia negativa aquí. ¿Cuál es la consecuencia negativa para el locatario? El locatario es el arrendatario que está pagando la mensualidad. Que si la persona se cuelga, dejó de pagar, por la causa que sea, de una vez le inician un proceso de restitución de inmueble arrendado. Y el Código General del Proceso dice que el juez no puede escuchar al demandado si no está al día en los pagos. O sea que esa platica que haya pagado se perdió, porque ahí no le van a devolver nada. Yo sé que cuando van, si aquí hay algún asesor de un banco, me va a decir que, que eso le dicen a la gente que le devuelven. Eso es falso, porque no devuelven un peso, porque eso es un contrato de arrendamiento. Y los que han pagado arriendo saben que cuando desocuparon, no le van a devolver nada. Pagó por el tiempo que usó la cosa. Entonces, esa es la figura más nociva para la clase media. ¿Y por qué lo digo? Porque venden como si esto fuera una panacea o lo último en Guaracha, ya va Jenny Carolina, lo último en Guaracha, y el Fondo Nacional del Ahorro, que es una entidad de capital estatal, le vende a la clase media unos predios con esta figura del leasing habitacional, la del estrato 3, y se los zampan a 30 años. Entonces, la persona piensa que está haciendo el negocio de su vida, es el peor negocio. Preferible ir a los bancos comerciales normales,
¿Por qué? Porque ellos me van a prestar con un hipotecario. Si yo incumplo, porque es probable, la ley 546 del 99 obliga a que la entidad me tiene que refinanciar o reestructurar la deuda por lo menos una vez antes de demandarme. Y cuando me demanda ejecutivamente para cobrar la platica, de ahí, de que presentaron la demanda hasta llegar a la sentencia y al remate, pueden pasar años. Y eso le da a la persona la posibilidad de vender el predio. Porque entonces yo vengo y le digo, ¿cómo es tu nombre? John, me van a rematar esta casa. John viene, me la compra. John no va a ser tonto de darme la plata a mí, pero va al banco, paga y así yo gano algo, recupero algo de la platica que yo di. Pero en el leasing yo incumplí y el banco me inició la restitución y ahí no me devuelven nada. ¿Sí? Y no hay devolución de nada. Entonces, esa figura es nociva. Porque aparte, y lo otro que hace esa entidad es que le presta con VR. O sea, son unas cláusulas leoninas, como decimos en el derecho, leoninas, es decir, que son todas en contra del deudor. Porque se las ponen en VR, entonces el VR todos los días sube. Porque va subiendo de acuerdo a la inflación. Aparte de eso, se lo ponen en unos plazos bien largos y de ñapa, le ponen una figura de leasing en la cual incumple y le inician la restitución y perdió el bien inmueble. Y lo perdió rapidito. Ahí el juez no le va a parar bola. Dime, Jenny Carolina. Buenas noches, doctor. Doctor, pero es que usted dice que el impuesto predial lo paga el banco y eso no es así. El impuesto predial lo paga el locatario, así como los servicios, todo lo que emana del contrato de leasing lo paga el locatario. En la Secretaría de Hacienda, el pago se registra a nombre de la entidad, no a nombre del locatario. Sí, así es. Pero cuando firmas el contrato de leasing dice que quien asume el 100% de todos los gastos como tal del contrato, como son los impuestos y todo esto, es el locatario. Sí, eso es lo que normalmente ponen los bancos, eso es cierto, que la persona paga el locatario los impuestos. Pero legalmente hablando, cuando la persona va a decir, yo lo pagué porque yo soy el dueño, va a aparecer que el nombre del titular, del contribuyente, el contribuyente es el banco, que es el que aparece como el propietario. Al final termina saliendo el bolsillo del locatario, eso es cierto, pero el contribuyente es el banco. O sea, quien le paga el impuesto a la DIAN es el banco, no es la persona natural. No es lo mismo como cuando yo con el hipotecario que yo tengo, yo le pago el predial a la Secretaría de Hacienda y me va a aparecer que lo pagó Luis Fernando Larios. Ahí va a aparecer que lo pagué yo y va a aparecer en mi declaración de renta, yo lo coloco de que yo lo pagué y estoy soportando porque soy el contribuyente. Pero cuando soy el locatario no va a ser el contribuyente es el banco, porque el banco es el dueño de la casa. No es la persona que está pagando mensualmente, esa es la diferencia. Que yo soy el dueño en el hipotecario, tengo una hipoteca, que estoy garantizando la deuda, pero yo aparezco como el dueño. En cambio, en el locatario nunca aparezco como el dueño, en el leasing. Dime, Ana María. Ana Milena, perdón. Tranquilo, profe, ya estoy acostumbrada. Profe, una pregunta. ¿Qué cobros adicionales tiene el leasing con respecto al crédito tradicional? El leasing, digamos que la mayor garantía que ofrece es que le van a decir, si va a comprar uno por un crédito hipotecario, de vivienda usada, le van a financiar el 70%. Si es nueva, el 80%. Y en el leasing, como no hay norma, porque es un contrato atípico, pero, digamos, la doctrina es que ellos prestan el 90%. La lógica, para mí, la lógica legal debería ser, si yo estoy adquiriendo por un arrendamiento, financien el 100%.
pero que los bancos en Colombia no financian el 100%, financian máximo el 90%. Y para que le financien el 90%, la persona tiene que tener una excelente calificación en las centrales de riesgo, o sea, tener una calificación AAA. Es decir, que tiene plata. Igualito con los vehículos. Con los vehículos le prestan hasta el 100% del carro si la persona tiene una excelente calificación en las centrales de riesgo. Pero si la persona no tiene una excelente calificación, le prestan el 80% en el caso de los vehículos. Bueno, en el factoring. El factoring, ustedes habrán visto que las empresas en Colombia, me imagino que lo vieron en derecho comercial, las empresas en Colombia está aprobado que el 40% de las ventas del año lo hacen en el mes de diciembre. Entonces, si la empresa, digamos ahorita que estamos próximos al Halloween, una empresa que se dedica a fabricar puros productos de Halloween, y empiezan a hacerle en estas fechas los pedidos. Entonces, a veces el fabricante no tiene plata para la mano, digamos, para los insumos. Y va a la entidad financiera y le dice, miren, yo tengo una facturación, ya me hicieron unos pedidos que debo entregar para esta fecha. Entonces, la entidad le presta sobre esa factura. Estos son créditos a corto plazo, no superan los 6 meses. Entonces, puede ocurrir de dos formas. La entidad financiera, como tiene la factura, se vuelve el comprador, le va a decir al deudor, oiga, me tengo que pagar a mí como banco, esta factura, o simplemente la tiene en garantía y cuando el deudor va y le paga, le devuelve su factura. De cualquiera de las dos formas se puede dar. La diferencia de estos con los créditos de libre inversión o créditos de consumo es que los créditos de libre inversión o de consumo son promedio 36 a 60 meses, es decir, de 3 a 5 años. Esto acá es un corto plazo, no supera los 6 meses. Pueda que la tasa sea igual o pueda que sea menos, pero es en el corto plazo, porque es que para la entidad financiera, para ¿el banco de qué vive? El banco vive de los intereses. Entre más largo sea el crédito, mejor para el banco. Porque más plata termina ganando, porque cobra más intereses por el tiempo. El undergrading. Undergrading. Es el contrato por el cual uno coloca en la bolsa los valores, las acciones que uno tiene para valorizarlas. El Y es la que... es un contrato en el cual una sociedad emisora, que debe ser una anónima, emite acciones, los coloca en el mercado de valores, en la bolsa de valores, a través de una comisionista de bolsa. Entonces, ese tercero, que es la comisionista, ¿sí? O el underwriter, le va a facilitar a la sociedad emisora unos recursos. Puede ocurrir de dos formas. Le entrega los recursos a medida que va vendiendo las acciones o le entrega de forma anticipada el dinero que espera recaudar con la venta de las acciones y se va a ganar la comisión. Un ejemplo es el caso de Ecopetrol, cuando emitieron acciones la primera vez. Doctor, una pregunta. Ya va, para terminar de explicar el caso de Ecopetrol. ¿Qué hacía el Bancolombia? El Bancolombia fue el que hizo de underwriter. El grupo Bancolombia tiene muchas empresas. Entonces, ¿cómo compraba uno las acciones de Ecopetrol? Iba hasta el Bancolombia y el Bancolombia hacía moñona, porque te prestaban el dinero de lo que vale el paquete accionario, porque no tenía. Entonces decían, tranquila, nosotros le prestamos el dinero y usted compra el paquete accionario. Ahí el banco está celebrando un contrato de mutuo, de préstamo. Y la otra empresa del grupo, entonces, era la encargada de la colocación de esas acciones en la bolsa de valores. Entonces, por eso ellos hacían moñona, porque ganaban por punta y punta con esa operación. Pero, ¿qué es lo que necesitaba aquí la sociedad anónima? En este caso, Ecopetrol.
recibir de forma anticipada unos recursos importantes para capitalizarse y no tener que esperar a vender todo el paquete accionario porque se le iba a tomar más tiempo. ¿Sí? Ahora sí, el que me iba a decir algo. Sí, básicamente es justamente lo que acabo de decir, que estas acciones o estas debentures se pagan a un precio muchísimo menor al valor nominal y posteriormente después les pagarán al precio mayor. Claro, porque ellos se ganan esa intermediación. Entonces, el contrato de underwriting se refiere a eso, a que la sociedad se encarga de colocar en el mercado de valores esas acciones. Ustedes habrán visto en sociedades que las sociedades anónimas son las únicas que emiten acciones en el mercado de valores, que pueden negociar en el mercado de valores. Y que la sociedad anónima puede ser abierta o cerrada. Las que van a hacer estas operaciones, pues van a ser las sociedades anónimas abiertas, donde hay más accionistas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Qué tal, Antonio, hermano? Joint venture. El joint venture tendría una traducción literal como de únete a la aventura. En español significa riesgo compartido. Dos empresas se unen sin que hayan creado una nueva. Cada una sigue siendo autónoma. Simplemente se unen para desarrollar un contrato, como lo que hablábamos ahorita de las MINTIC. Una unión temporal. Entonces se unen para desarrollar el objeto de un contrato. Empresas. En la franquicia hay dos partes. En la franquicia es un contrato por el cual una persona, sea natural o jurídica, le cede a otra el derecho a explotar su marca. Ese se llama franquiciante o franquiciador. Y quien paga se llama el franquiciado. ¿Trabaja en alguna entidad pública? ¿No? ¿Quién trabaja aquí? ¿En una entidad? ¿Dónde? ¿En qué empresa? Bueno, tú podrás dar fe de que tú trabajas con los que te han pagado. Digamos que, ¿cómo es tu nombre? Que Angélica, después de muchos años en la entidad, le dicen muchas gracias por los servicios, Angélica, y hasta la baby. Y entonces Angélica quiere poner a producir esa plática que recibió de liquidación y de indemnización y va a comprar la franquicia del Subway que vale $100,000. Más o menos unos 380 millones. Entonces, Angélica, al colocar el establecimiento con el nombre de Subway, eso le va a asegurar un nivel de venta. Porque cuando John vaya al Subway de Angélica, esos sándwiches deben ser igualitos a cualquier otro Subway del mundo. No es que ella decida, yo voy a hacer unos Subways propios y entonces una receta auténtica o un modelo colombiano, no. Tienen que ser las mismas. Entonces, eso le va a dar un nivel de venta. Entonces, está pagando por el derecho a explotar esa marca. No va a ser igual a que se coloca el establecimiento y se coloca sándwich, tal cosa, sándwich Angie. Entonces, ese establecimiento, para que la acredite, se le va a tomar más tiempo, ¿cierto? No va a acreditarse tan rápido. Entonces, por eso, como no es comerciante, no sabe mucho de cómo funcionan ese tipo de establecimientos, prefiere ir a la fila y comprar la franquicia. Dime. FENSA se llama.
Una mexicana. Sí, por eso, una empresa mexicana. Y la Coca-Cola de México sabe más rica que la de Estados Unidos. Cuando tú vas a Estados Unidos y vas a una Spanish Store y te tomas una Coca-Cola traída de México, el sabor es diferente a la gringa. Es más rica. Por el endulzante. Tiene algo más. Los beneficios a los empleados y personas que colaboran en todo este tipo se bajan al mismo tema. O sea, cuando tú directamente los beneficios de, digamos, los salarios y todo eso son mayores a los que cuando los están administrando. Pero entonces, ese contrato franquicia es cuando se paga para explotar una marca de otra. O cuando, ¿cómo que es tu nombre? Geraldine. Geraldine o Dine. Dine. Es que el nombre es anglo y puede tener pronunciación inglesa, anglo, o en español, Geraldine. ¿Saben cómo dicen? Por ejemplo, ¿cómo decimos nosotros a la red Wi-Fi? En España dicen Wi-Fi. Entonces, Geraldine, digamos que como comerciante desarrolla un modelo de negocio, se vuelve exitoso y se vuelve la franquiciadora o franquiciante que vende su modelo de negocio. Es diferente al que va y paga para usar la marca del otro. Mi teoría particular es que un verdadero comerciante nunca va a comprar un modelo de franquicia. Nunca. El comerciante lleva el comercio en las venas. O sea, no llegó ahí al ser comerciante por desparche porque no tenía más nada que hacer. Llegó a ser comerciante de la actividad que sea, del ramo que sea, porque le gusta. Y entonces no van a ver un comerciante que va a estar quejando. Claro, los comerciantes siempre se quejan de que la vaina está mala. Pero el comerciante propiamente le gusta la actividad que hace. Por ejemplo, la mayoría de las tiendas en la costa son de paisas. Y entonces uno ve los peladitos desde chiquito, lo van acostumbrando a que esté en el negocio. Ya cuando es un adolescente, ya monta su propia tienda. ¿Sí? Lo fue viendo y va adoptando eso. Entonces, digamos que por eso nosotros a veces vemos y decimos que los paisas son como los judíos colombianos. Sí, echados para adelante. Pero porque muchos llevan esa actividad comercial en la vena, lo llevan en la sangre y de generación en generación lo van transmitiendo. Entonces no es lo mismo que ver a alguien que llegó a hacer una actividad de comercio porque salió despedido de una empresa, le dieron una liquidación, puso un negocio y entonces al poquito tiempo esa persona fracasó y cerró porque no le gustaba esa vaina, y llegó de forma accidental. Entonces acá con la franquicia, un verdadero comerciante nunca va a comprar la franquicia. La inventa y lo vende, vende su modelo. Y finalmente el merchandising. El merchandising es el mercadeo, los contratos de publicidad. ¿Quiénes son seguidores del Barcelona? Ay, ahora ninguno es seguidor de Barcelona, sino del Paris Saint-Germain. ¿Ah? Nosotros, doctor. Yo, profe. Nosotros. Messi representaba ¿a qué marca? A la Nike. Adidas. Adidas. Adidas, Nike. ¿Es de Nike o es de Adidas? No puede las dos al tiempo. Entonces digamos que si Messi era la cara de Nike siendo jugador de Barcelona Fútbol Club, va a seguir siendo el representante o haciéndole publicidad a esa marca, así está en Paris Saint-Germain. Ahí está haciendo una labor de mercadeo, de publicidad a esa marca. Si no estoy mal, debió celebrar un contrato de por vida, independientemente en qué equipo esté. Así el Paris Saint-Germain, uno de los accionistas sea Qatar Airlines. Creo que Qatar Airlines es uno de los
Los cataríes son los dueños del París. No importa que el equipo, el dueño del equipo del París Saint-Germain es un catarí. Entonces el catarí va a decir que haga publicidad a sus marcas, pero él va a seguir siendo la publicidad del Nike, así esté en el otro equipo. Pero del club de fútbol al cual pertenece en este momento, pero él, fuera del equipo, va a seguir representando la marca. O como las chicas habrán visto, claro, pero no le exonera de contrato que tenga con Nike. Exterior. Al final, el cuento o la novela de Messi no es como al principio nos la vendieron, que ay, que pobrecito, lágrimas de cocodrilo. Estaba llorando en Barcelona y después al día siguiente estaba feliz en París. ¿Sí? Y se fue con menos plata, porque el París pagó menos de lo que le iban a dar en Barcelona. Fue una cuestión de egos, de que el dueño, el presidente del Barcelona, le dijo palabras coloquiales como darte por bien servido, que a tu edad un club como nosotros te estemos contratando. Y él le dijo, ah, sí, te voy a demostrar que no es así. Una vez llamaron al catarí y le dijo, lo del lío con el Barça se cayó. Y al ratico hablaron con el catarí y lo contrató el Paris Saint-Germain. Fue una cuestión de egos. Pues eso es lo que dice la prensa. ¿Sí? Pero también puede llegar a de manera una masa técnica muy grande. Eso fue lo que dijeron a los seguidores, a los hinchas del Barça, para justificar por qué dejaron ir a la figura, al ídolo. Pero es que no tiene la misma capacidad económica por los jugadores a la que tiene Barcelona. Y ahora parece que el portugués, ¿cómo se llama el portugués? Cristiano Ronaldo se va para el París. ¿De qué sirve tener esa gente? Por lo menos en deportes quien Dios no acepta condiciones, pero no gana nada. Bueno, entonces, esos son los que van a trabajar en los contratos. Dime, James o James. Cualquiera de los dos, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, una preguntita. ¿Ese contrato de mercadeo es lo mismo que se utiliza aquí en Colombia como embajadores de marca? Sí, o como el ejemplo que iba a poner ahorita de Amparo Urizales, que las chicas ven que ella le hace publicidad a veces a alguna marca como Reverfresh, y entonces dicen, bueno, si Amparito lo usa, es porque el producto es bueno, y da fe de eso, y lo compran solo porque lo usa Amparo. ¿Sí? Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, voy a llamar a lista y me van a decir si va a venir de esa persona el lunes o si va a venir el miércoles, ¿ok? La cuestión es no superar el aforo. O sea, te puedo decir que cuando te contratas en el miércoles Arias Carolina María. Arias Carolina. ¿No está? Arias Lady. Doctor, ese es otro curso. Ese no es 4B, ese es 4A. Camilla Edgar. Londoño Andrea. Doctor, ese es otro curso. Empieza no es nuestro curso. Por Acosta John. Es otro curso. Londoño Andrea.
Ay. Profe, aparece una copa.